Bueno, y continuamos. Lo hacemos ahora con Alberto Aranguibel. Placer ¿Cómo saludarlo. estás tú, Alberto? Bien, bien, bien. ¿Cómo es la política? ¿Cómo es el país? Hay sectores que están planteando, por ejemplo, la necesidad del diálogo. Víctor Álvarez, economista, ha planteado la posibilidad incluso hasta de un gobierno de coalición. El expresidente Samper, que es ahora secretario general de UNASUR, ha hablado de la necesidad de un nuevo pacto social en Venezuela. Bueno, fíjate que todo eso debe ser examinado a la luz de lo que ha sido a través de la historia ese tipo de propuestas de la búsqueda de consensos y de acuerdos. Porque precisamente si algo trató desde un primer momento la revolución bolivariana de superar, fue aquella lógica de las conchupancias, ¿recuerdas? Que privó en el pasado y que generó tantos problemas, no solo en el ámbito político, sino en términos absolutos a la sociedad en pleno en el país, ocasionando atrasos, distorsiones gravísimas, incluso que afectaron económicamente al país, a las posibilidades de relanzarnos como potencia, como lo hizo Chávez, pues, en su propuesta de modelo humanista del socialismo del siglo XXI. Y entonces eso tiene que ser examinado con mucho detenimiento, porque sin ánimo de hacer ninguna alusión a ninguna de estas personas que te he dicho, incluso Víctor es amigo nuestro, hay la posibilidad de que haya una suerte de pescadores buscando obtener algún beneficio en río revuelto, que sabemos que está encrespado porque hay una situación que no ha negado nadie, en la que definitivamente la coyuntura se torna difícil, sobre todo por el embate de una guerra económica de la que se está saliendo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación por parte del presidente Maduro y del gobierno revolucionario, pero en lo que han aparecido, como decimos, pues, otros factores perturbadores que con precisamente esa lógica de tratar de obtener beneficio político pudieran estar ahí tratando de generar más inquietud que soluciones. Dentro del chavismo, ¿quieres decir tú? Incluso dentro del chavismo, yo digo en términos generales, desde los ámbitos de la derecha, del sector incluso Porque a la oposición le corresponde hacer su trabajo político. Pero pudiera ser también hacia lo interno. Hay unas propuestas que han venido siendo muy persistentes en ese discurso de tratar de achacar la responsabilidad de todo lo que sucede única y exclusivamente a la dirigencia revolucionaria y al presidente Maduro en particular. Y entonces dejan por fuera lo que debe intervenir en toda esta situación, en esta coyuntura, el comportamiento de un sector privado especulador que ha quedado al descubierto a través de todas las acciones del gobierno bolivariano, precisamente en el desmontaje de esa guerra económica, del contrabando de extracción, hacia lo externo y hacia lo interno, como lo han denominado, así como una cantidad de fenómenos que se han dado, que entre los que se encuentran el desabastecimiento, ese mercado informal que se ha consolidado de la buhonería como fórmula de seguir incrementando precisamente esas distorsiones. Todo eso forma parte de un fenómeno que no es en modo alguno cuestionado o analizado en modo alguno por esas críticas que se hacen y que señalan solamente como responsables de todo lo que sucede a la dirigencia revolucionaria. Ahora, ¿cuánto hay de guerra económica y cuánto de errores de políticas equivocadas? Bueno, pero es que fíjate tú, si la distorsión que se está dando porque no puede es la ser que todo creación es una de sola cosa, ¿no? Bueno, pero es que espérate, distorsión Ni en uno u otro económica, sentido. en términos estrictamente económicos, distorsión económica es aquella en la cual políticas, acciones de los gobiernos generan una situación de inflación y generan una situación de déficit que se dé en el balance de las cuentas públicas, etcétera. Y ese no es el caso de Venezuela. Aquí la situación que hay, como lo ha constatado, como se puede ver, como es absolutamente innegable hasta ahora, en todo lo que, como hemos dicho en el recuento, se ha visto, es que hay una ola especulativa que ha impactado a toda la sociedad, porque cuando se dijo en un primer momento, hace un año, que era porque habían políticas erradas, porque había habido una devaluación, porque no había dólares que se le estuvieran dando a la empresa, podía ser que se dudara
respecto de esa posibilidad, decía que estaban políticas tomadas desde el gobierno de manera errónea. Pero cuando tú ves que lo que está sucediendo es que está la mercancía, bien sea en la cantidad de galpones en que se ha descubierto cientos de miles de millones de mercancías, equipos médicos, medicinas, etcétera, cauchos, baterías, todo eso que se ha ido encontrando y que ha sido incautado por las autoridades. Y además de eso, ve a los buhoneros, que todo lo que falta en las estanterías está ahí en la buhonería. Entonces no es dólares lo que falta, no es por falta de producto, es que hay una lógica capitalista de la especulación que ha impactado incluso hasta esos sectores. Pero fíjate populares. que esos sectores buhoneriles, los vendedores de la economía informal, son base social fundamentalmente del chavismo. Bueno, está bien. Fueron primero, por supuesto, base de lo que Acción no quiere Democrática, decir fueron que base de tengan Copey. licencia de delinquir, porque eso es un delito. La especulación. ¿Y qué pasó que en 15 años esos sectores no recibieron una formación distinta a reproducir la lógica capitalista que tú criticas? Bueno, eso pudiera ser una deficiencia, pues desde el punto de vista del trabajo de formación ideológica del partido. Pero no te olvides que el partido también no es una acción democrática o un COPEI que viene del año 36. Esto es una experiencia novedosa, lanzada por el comandante Chávez apenas en el 2008. Y está avanzando precisamente sobre un trabajo que lleva sobre sus hombros, como no le ha correspondido a ninguna organización política, de la dimensión que tiene las fuerzas revolucionarias en el país, que es todo el proceso electoral que se ha dado, varias elecciones, desde el 2008 para acá, más de 7 o 8 elecciones en ese mismo periodo solamente, y el trabajo, por supuesto, que desde el punto de vista de la construcción del partido se tiene que dar tanto en el escenario de la calle como institucional, como en la asamblea, etcétera. De modo que no ha sido fácil. Es un proceso de construcción que se viene dando y en el cual nadie ofreció que era una cosa que se resolvía ni de la noche a la mañana, ni siquiera en un periodo breve de tiempo. Es un proceso largo que tiene que asumir la sociedad como parte de la transformación necesaria para ser la potencia a la que aspiramos con el modelo socialista. Ahora fíjate, Alberto, Chávez habló de repolarizar. En su momento. Él habló de repolitizar. Y de repolarizar también. Bueno, pero en función de eso, hay que revisar bien los términos. Claro, pero ahí. te digo porque esta mañana incluso yo venía escuchando una emisora comunitaria hablando de este tema. Claro, pero a partir, hablando de eso. a partir de la lógica de la repolitización, que hablaba del tránsito de la lógica vieja del pasado, de la lógica capitalista, a la lógica del socialismo. Pero a lo que voy, que ese planteamiento de Chávez prácticamente cerraba las puertas a que se estuviera buscando fórmulas de conciliación o de acuerdos con los factores antagónicos, o sea, que entre capital y trabajo no puede haber fórmulas de acuerdo. Claro, pero fíjate, si tú miras al discurso del comandante Chávez, aislado del contexto, de las condiciones en las que él lo plantea y de la realidad en general que hay, no solo en el debate político, sino la realidad nacional, vas a encontrar que te puede servir para cualquier cosa. Hay algunos dentro de esos sectores que estábamos comentando ahorita, por cierto, de la supuesta izquierda crítica que han hecho eso. Se han agarrado a una frase, como quien lee la Biblia, que trae de todo, según tú la leas. Bueno, también han agarrado con pinzas. Como un libro de Cortázar. Exactamente, como Rayuela. Como Rayuela. Tú puedes entonces traer con pinzas alguna frase del comandante que habló tanto de tantas cosas referidas a todos estos temas de la transformación, de la conformación del polo de transformación del país, de la óptica revolucionaria, y puedes hacerlo. Pero si no lo miras en términos de su contextualización real, entonces vas a tener fallas. ¿A qué me refiero con eso? El presidente, cuando habló en las distintas oportunidades en que habló de ese tema de la repolitización y de la repolarización, era en la búsqueda de que se entendiera que los sectores incluso de la oposición tenían que evolucionar también en esa dirección, de adecuarse a la nueva realidad, incluso social y política. Porque precisamente la denuncia persistente que hizo el comandante fue que no había una oposición seria, y él incluso lo planteaba con una figura que él hacía refiriéndose a una película que fue muy famosa. Se necesita oposición con moto propia, decía él, porque no había una contraparte, como es el rol que debe desempeñar el sector político opositor en cualquier democracia avanzada, que aquí en Venezuela hiciera eso que tenía que hacer. Y precisamente esa preocupación del comandante era en la búsqueda de que avanzáramos como sociedad, más allá de los linderos partidistas propios, pues, ¿no?, de la política revolucionaria. En ese sentido, es el mismo llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro en este momento. Alberto, se acaba de celebrar el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. ¿Qué aprendizaje debe sacar el chavismo
de ese hecho histórico. Bueno, de lo que implicó la caída del muro de Berlín, pues el fin de un modelo socialista ortodoxo en Europa Oriental, básicamente, porque... Ese tema del muro de Berlín debe verse también contextualizando toda su historia real. El muro de Berlín no fue una cosa que llegaron un día los comunistas de manera terrorífica y dijeron pongan este muro para cercar, oprimir al pueblo, a extinguirlo en sus posibilidades, cercenar toda su potencialidad. Eso no fue el planteamiento. Eso fue el momento final de todo un periodo largo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 45, cuando empezó ese periodo de la Guerra Fría, fue en el 61 cuando se levanta ese muro. En ese interín hubo todo un proceso de tensión que estuvo promovido desde los Estados Unidos, invadiendo los espacios de Europa que no le corresponden para tratar de adueñarse de aquellos espacios en los que quiso conquistar sin haber luchado por ello. Quienes ganan la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos y fueron los que dejaron 20 millones de cadáveres de soldados que murieron en esa Segunda Guerra Mundial, y a la hora entonces en que triunfa la democracia sobre el nazismo, se presentaron los norteamericanos a decir yo también quiero de esta torta, hicieron una repartición y luego trataron de avanzar en esa repartición. Tengo que hacer la pausa. Contra Alemania Democrática, pero te quiero Tengo que cerrar hacer la pausa esto. para que hablemos es muy delicado el tema. No, por eso vamos a abordarlo después de la pausa porque tengo que hacer, ya tengo un muro aquí puesto por los compañeros que me están diciendo que tengo que hacerlo.